noches. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación en este marco del aniversario. Y sí, muy contento de poder venir al Colegio de Arquitectos a tocar un tema que es la arquitectura efímera. Hay una sola. Bueno, este tema, como decía el arquitecto, lo hemos visto un poco de una manera más intensa en esta inauguración, clausura, o en los mismos espacios que se montaron para las diferentes sedes, donde había que no construir absolutamente todo permanente, sino había que hacer cosas que no nos queden legados, que no se iban a utilizar, y con estructuras que se armen y se desarmen, solo hacer lo necesario, ¿no? Se ha visto mucho en estos Juegos Panamericanos. Bueno, he preparado yo una exposición que pienso que les va a mostrar un poco mi experiencia en estos años. Yo egresé hace 34 años. Ahora sí. Si no, lo van pasando. Entonces, sí, efectivamente, en este tema de la arquitectura efímera, yo quería mostrar que el peruano es creativo. El peruano, los peruanos somos artesanos, somos artistas, somos constructores. Es algo que es un poco una característica de nosotros. Y los toldos también son creativos, digamos, ¿no? Y aunque parezca mentira, este tipo de construcciones solo se ven aquí en el Perú, principalmente en Lima. Yo he tenido la oportunidad de salir fuera también a hacer eventos, y es allí que me he dado cuenta, primero, que vivimos en un desierto. Uno no se da cuenta que Lima es un desierto hasta que sale fuera y ve todo verde, ¿no? Y que este tipo de construcciones son propias de lo que ocurre acá en Lima, y por reflejo se va a las provincias, ¿no? Nos ayuda el clima. Aquí en Lima prácticamente las lluvias son escasas, los vientos son bajos, las diferencias de temperatura no son muy extremas, lo que hace propicio hacer eventos acá en Lima, y los eventos tal como los vemos hoy en día, yo puedo decir que es algo que yo inventé hace muchos años, de alguna manera, y se los quiero contar brevemente. Yo cuando salí de la universidad hace 35 años más o menos, como un joven de esa época, tenía pues la intención de casarme, de tener una economía, desarrollarme como arquitecto, aplicar lo que había estudiado en la universidad en lo que era una línea normal, ¿no? Entrar tal vez a un estudio de arquitectos donde hubieran arquitectos con experiencia, donde uno fuera aprendiendo y posteriormente uno también tuviera sus proyectos, y en esa línea desarrollarme. Pero curiosamente, 2 años después ocurrieron coyunturas en nuestro país, temas como una crisis profunda económica, muy poca construcción, el terrorismo que empezaba, personas, amigas, colegas que se iban del país. 2 hermanas mías se fueron, como amigos, familiares. Entonces, en esa coyuntura, yo comencé, a trabajar en arquitectura, pero en lo que se podía, y me llegaron algunos cachuelos. Unos cachuelos un poquito extraños, digamos,
que consistían en hacer la parte central de un toldo de una boda, por ejemplo, ¿no? Y comencé a aceptarlo, ¿no? Y para ello, bueno, me informé de cómo se hacía en esa época las cosas. Me llevaron a un evento que ya estaba armado y era básicamente estos sistemas en que, digamos, no había mucho diseño mayormente. Esto es algo que yo hice, pero después de unas cuatro eventos parecidos, digamos, ¿no? Y esto era lo que uno encontraba. Encontraba uno techos de lona de 5x10, de lona gruesa, estructuras de 5x5, de tubo galvanizado de agua, y con parantes cada 5 metros, los parantes forrados de 2,80 metros, forrados con cinta de agua, esta cinta con la que se hacen los lazos de los regalos, y una cenefa, un doble fleco para tapar el tubo al borde y unas cortinas en el interior de ello como un sándwich. Y lo máximo que se hacía era levantar la pista de baile, en ese caso. Y si era un poco grande la pista, había un parante que se decoraba con flores. Eso era lo que yo encontré y me llamaron justamente porque tal vez cansado de ver lo mismo siempre, porque la variación era pues este toldo gris, se volvía para el otro evento se volvía blanco o azul o amarillo. Tenía pues una zona de orquesta. Entonces yo comencé a hacer mi primer trabajo de estos. Planteé una estructura que no tengo fotos, de 4 cuadrados en el centro de ese 10x10. E hice una estructura como una cúpula, ¿no? Que hice en una maqueta. Me demoró como 2 meses. Quedaron muy contentos y me volvieron a hacer otro pedido y otro, iba trayendo otro y bueno, yo iba haciendo cosas como estas, ¿no? Una pirámide en medio de esta pista de baile. Tenía que hacer pues los elementos especiales como esos triángulos y pude ver un espacio donde había una necesidad que nadie estaba cubriendo, una necesidad de diseño, de distribución. Habían 5 proveedores más o menos que hacían estas estructuras, porque eran muy difíciles de mantener estas lonas limpias, porque eran muy pesadas y se manchaban y había que llevarlas al río, a Chosica, a lavarlas y secarlas, porque si uno las guardaba medias húmedas se hongueaban, era muy complicado. Y funcionaban como si fuera una esponja, como en Lima llueve poco, hacían como el ladrillo pastelero, se llenaban de agua y pasaba la lluvia, no goteaba y después se evaporaba, ¿no? Funcionaba en Lima, no había necesidad de hacer pues 2 aguas, ¿no? Y bueno, empecé a recibir esos pedidos y empecé más o menos en un lapso de 2 años a informarme, a ver cómo se hacían estas cosas. Me volví un experto y sí comencé a proponer ya sobre lo que había allí. Esto, por ejemplo, es una propuesta usando la cinta de agua de los parantes. Hice unos tejidos como unas solisombras. Aproveché un poste de la cancha había una cancha de tenis. Llevé unos cables y utilizando los mismos elementos de 5x10 de lona blanca hice un irradiado octógono, ¿no? Los proveedores de esas estructuras se quejaban porque allí, por ejemplo, entraban más tubos porque ya no estaban juntos los tubos y tenían que llevar más material, por ejemplo, ¿no? Pero a las personas a las cuales se les hacía el servicio se interesaban en hacer algo diferente. O sea, había una intención de hacer cosas nuevas, pero como que no había un espacio para los arquitectos allí, ¿no? Decidí un poco dejar las otras cosas que estaba haciendo y enfocarme un poco en esto, que era un poquito incierto de todas maneras, pero vi que yo tenía una ventaja como arquitecto. El arquitecto tiene un manejo del espacio, domina los planos, las distribuciones, la antropometría,
el arquitecto tiene un proceso en el diseño. Yo llegaba a este lugar y tenía que medir absolutamente todo. Nosotros estamos acostumbrados a eso y aplicaba esto aunque no me lo exigieran, porque cuando yo lo llevaba al gabinete podía diseñar y hacer un planteamiento como este, por ejemplo, ¿no? donde hay un arbolito que justamente medio módulo entraba y ubicábamos exactamente la columna que nos iba a servir para estructurar ese techo, ¿no? Entonces, sí comencé a aplicar un poco y tenía pues como arquitecto muchas más ventajas que las personas que estaban normalmente en ese medio donde no había arquitectos. Este es un buen ejemplo. Usamos la cinta de agua, que era un tipo de material, pero sí veía con desagrado cómo al arquitecto o los planos que nosotros hacíamos no eran bien recibidos, ¿no? Las personas que armaban las estructuras decían: ¿por qué has armado de esta manera si está en el plano? Bueno, yo no soy arquitecto, yo lo armo como teníamos muchos problemas con las personas que hacían estas cosas. La arquitectura nos abre más puertas de las que imaginamos. Creo que es una carrera donde existe una convergencia creativa, ¿no? Es un punto de encuentro de diferentes disciplinas artísticas o inclusive de ingeniería, ¿no? Y en este ámbito nadie creía necesitar un arquitecto. Pero bueno, en este proceso sí fui planteando algunas cosas, usando la cinta de agua para amarrar estas cañas, usando estas telas. Logré colocarle alfileres para que se agarraran y hacer en este caso eran 20 telas. Plantear estas formas en un almuerzo, ya utilizando más tela, la caña también, pero usando las mismas estructuras que habían en el mercado, pero enroscándolas porque eran roscadas, enroscándole hacia arriba y formando. Recuerdo que en esta forma la persona que nos contrató, que era un arquitecto, me dijo: esto se nota que ha sido hecho por un arquitecto, porque si no hubiera sido, los ángulos hubieran sido más tímidos. Acá son ángulos más pronunciados, ¿no? Y eso un poco me animaba, un poco es como cuando uno recibe un aliento a seguir, ¿no? En el anterior, por si acaso, yo llegué inclusive a sacar el parante central, porque con estos elementos y templadores logramos sacar el parante y tenerlo libre en otros. Pero las personas que armaban estas estructuras, que eran personas muy informales, digamos, no querían ni siquiera sacar el tubo porque pensaban que se iba a caer, ¿no? Siguiente. Hasta aquí, por ejemplo, inclusive, ¿no? Con los paños de 5×10 en el Hotel Country, para un evento corporativo que vino a Italia, al Perú, hicimos un avión doblando las lonas. Es un avión con fleco inclusive, ¿no? Ahí está construido. Usábamos las turbinas, son tableros de mesa de madera, por ejemplo, ¿no? Hacíamos la cola, ahí se nota doblada la lona, por ejemplo, ¿no? O sea, con lo que había, hacíamos estas cosas manejando la proporción. Por ejemplo, teníamos un modelo a escala y tratábamos de hacer el jumbo, pues, como se podía, ¿no? Y la gente comenzaba a recibirlo bien, la verdad. Este es el Hotel Country, era usando lo que había, ¿no? Esto fue como, yo pienso que sin darme cuenta estaba llegando a hacer cosas como estas. Esta era la fiesta del reencuentro de la UNI, de la Facultad de Arquitectura. Entonces, por ejemplo, acá ya no hay estructura. Pusimos una estructura de tubos perimetral. Agarramos el árbol que está en el centro y tiene un logotipo de una flecha que regresa, la fiesta del reencuentro. En el árbol hicimos la fiesta del reencuentro en la flecha, e hicimos este tejido, y si se dan cuenta ya hay mucha tela. Entonces ya tenía tela que desechar. Entonces
allí yo creo que ocurrió algo que fue yéndose por su propio peso, y fue que usamos las cintas para forrar los tubos, y ocurrió que se volvió una forma muy sencilla de cubrir áreas de techo que ya no necesitaban tanto los toldos convencionales que estas 5 empresas tenían, y cambió un poco esta manera de hacer los toldos. El alfiler. Yo pongo este alfiler porque aparentemente insignificante, pequeño, ¿no?, pensado para otros usos de costura. Es el método utilizado por cualquier empresa hoy en día, aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque permite mediante las dos cosas, el alfiler y esta cinta desechable, con la cual envolvemos los tubos como si fueran vendas, nos permite hacer que la estructura se vuelva el anclaje de estas paredes, que puede tener cualquier forma, cualquier color, cualquier tratamiento, textura. Entonces, la verdad que sin darme cuenta, esto se comenzó a volver en una herramienta para hacer cualquier cosa, cualquier diseño. Fue lento, pero estas 5 empresas se volvieron 500 empresas en el lapso, yo pienso que de 1 año y medio, porque vieron que ya no necesitaban esas lonas pesadas, que era muy fácil hacer toldos, inclusive ponían que eran toldos árabes y venecianos, recuerdo, pero yo lo utilizaba como elemento de diseño. Si notan ahí están trenzando, por ejemplo, puesta en diagonal, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un muñón de tela con una caída, pero que la persona de los toldos, cuando iban a armar, ya no importaba que pongan su toldo percudido, porque ya esto era un falso techo. Y comenzamos a tener más herramientas, o sea, falso techos, lonas, comenzaron a aparecer estructuras. Esto, por ejemplo, también es un tejido. Yo comencé a hacer como experimentos de geometría, haciendo estos trenzados, ¿no? En el Club Árabe, por ejemplo, esos cuadrados que siempre eran pues con marcos de tubos, que uno podía ir haciendo tejidos o diferentes alturas. Esto es también muy antiguo. Para Audi hicimos unos círculos y también le poníamos la tela plisada, siempre pues forrando los tubos y colocando el alfiler. Uno podía ya, comenzaron a aparecer también los sistemas de encofrados que se utilizaban para las construcciones temporales. Este tubo de fierro galvanizado, que era muy débil porque tenía roscas, y justamente en la rosca se debilitaba el tubo y ahí se rompía. En realidad se dio un salto a utilizar sistemas pues de encofrados con abrazaderas, con vigas para encofrado de puentes, y usar ya, tener una mayor libertad para salir de ese módulo de 5x5, ¿no? Ya comenzó a aparecer más bien el tema ya del cobertor impermeable, que ya no era una lona como una esponja absorbía el agua, sino que era un cobertor impermeable que me protegía al 100% del exterior, y al interior yo podía tener la libertad de hacer lo que yo quisiera, ¿no? Como esto, por ejemplo, ¿no? Entonces esto tiene un techo superior, siempre con los parantes, y un techo de falso techo hecho con tubos curvos, los mismos tubos, agarrados como abrazadera, dando una forma, en este caso como una ola. Esto es algo peruano, por ejemplo, un tejido también. Hacíamos hasta las columnas, las hacíamos, cortábamos bandas de tela y las hacíamos así tejidas con la forma escalonada, ¿no? Este es un escenario en Trujillo, que mediante telas pintadas y telas tejidas como los rombos de Chanchán, dentro de ello estaba el sonido. También en esa época eso fue algo novedoso. Estamos hablando de muchos años antes, ¿no? Entonces nos permitía hacer planteamientos de este tipo, ¿no? Teníamos la tela como con el alfiler como
una herramienta que nos permitía hacer lo que quisiéramos, la verdad. Esto, por ejemplo, sobre una base de un techo negro, y aquí ya comenzamos un poco a hacer elementos flotantes y que con luces se volvía la cosa más teatral, por ejemplo. Ya se iluminaba lo que se quería, otro concepto, ¿no? O hacer cosas como estas, que era pues, ¿cómo se llama? La Plaza de Hacho, la Catedral, la Casa de Osambela. Digamos, me daba licencia con los pliegues de hacer prácticamente lo que yo quisiera, como esas filigranas, en donde el pliegue con el alfiler, yo les digo, ese alfiler, si uno realmente comienza a ejercer presión sobre el tubo, uno puede doblar el tubo porque es una presión que se va sumando, ¿no? Es decir, este elemento tan pequeño, ustedes lo van a ver a lo largo de la exposición, van a ver cómo seguimos actualmente usándolo. Hay que usarlo, claro, como debe ser, con estos falsos techos y teniéndolo como una herramienta que nos permita hacer cosas que inclusive hacen para mí que aquí en Lima sean los mejores eventos del mundo. En lo que yo he podido ver, al menos en Sudamérica, he tenido la oportunidad de hacer cosas en Brasil, en México, en Chile, Argentina, República Dominicana, Cuba, y estamos nosotros muy lejos, ¿no? Esto, por ejemplo, también son las mismas estructuras que puestas en degradé, usando también cubos curvos o vigas que se usaban para los techos. Hice un puente para ingresar a un evento, por ejemplo, el puente tipo de San Francisco, ¿no? Algo escenográfico que con el módulo tela, era un módulo que nos permite rapidez de montaje, nos permite pocas uniones. Si fuera de triple, imagínense, cada 244, masillar, poner, esto no, esto uno puede hacer cosas de magnitudes. Esas columnas tienen como 10 metros de altura más o menos, ¿no? O este tucán, que también con las proporciones, buscando una foto de un tucán, hacíamos los dibujos, colocábamos licra, otra vez forrábamos el ojo de fibra de vidrio, por ejemplo, y era un stand de comida súper fácil de hacer con este mismo sistema, ¿no? Pero en esta gama de eventos, por ejemplo, descubrimos también que de la misma manera podíamos hacer techos ya no con pliegues, sino como si fueran planos, ¿no? Uno ve ese techo, por ejemplo, parece un techo que podría parecer hasta de concreto, ¿no? No tiene uniones y tiene el cobertor encima y uno puede descolgar, flotar, hacer flotar cosas encima, y es súper elegante y súper bien acabado, ¿no? Esto, por ejemplo, ya es cosido y llano, ¿no? O este toldo que ya comienza a tener pues 14 metros de altura para enmarcar la arquitectura del puericultorio, y también utiliza estos plafones y estos techos enormes que nos permiten pues colocar esos acabados pero perfectos, ¿no? Como le vuelvo a repetir, fue una herramienta perfecta para mí en mis manos, ¿no? Poder tener esto. Y verdaderamente los sistemas estructurales cambiaron en nuestro país. Digamos, nuestro país finalmente mejoró la economía, el mundo se globalizó, era más fácil pues tener acceso a estructuras que las hay en todas partes del mundo y que se usan para eventos, para estructuras para cargar pues pesos o para soportar techos, y estaba más a la mano de todos. Los bancos mismos nos hacía más posible, más factible traer elementos de afuera que necesitábamos para los eventos, y en estos días nos permiten hacer cosas como estas, por ejemplo, ¿no? Que ya son siempre con esa herramienta podemos hacer las cúpulas, por ejemplo, como vemos esta cúpula que ya tiene 15 metros de altura, que se hace totalmente abajo en el piso, se sube con motores, se pinta abajo. Esta era la cúpula de la luna, a este lado había una cúpula del sol. Era un evento para 2.500 personas y que
Las columnas con torres ya multidireccionales, que son torres ya homologadas, es como el andamio mejorado, permite hacer estas estructuras que, a diferencia de las primeras, que yo podía mover con la mano y se movían, estas estructuras no se mueven y permiten hacer pues estas alturas sin ningún problema, ¿no? Estas estructuras que, por ejemplo, ya hoy en día se hacen con vigas que tienen 40 metros de luz. Ya vimos que pasamos de 5 metros a 15 metros, hoy en día podemos hacer 40 metros sin columnas para un evento que dura un día. O mistura, que permite hacer un área sobre 11 hectáreas, una gran feria. O un concierto como los que vemos actualmente, donde la evolución de las estructuras va de la mano de la evolución de los equipos de luces, sonido, video, y que si antes pues cargaban 2 toneladas, hoy en día pueden cargar 20 toneladas ese techo, ¿no? Y utiliza sistemas homologados para que certifiquen que va a cargar exactamente lo que se va a colocar. Va a dar la seguridad de que la estructura que se construya va a certificar que va a cargar y va a dar la seguridad de que la estructura está calculada. Entonces, esto es un show completo. Noten las alturas, como 16 metros de altura, un techo portante que carga las estructuras de aluminio, que previamente han sido diseñadas por el artista que viene al show, y todo esto está, digamos, planeado en un tour que va por diferentes países, y que en nuestro país también comenzaron a llegar estos pedidos de escenarios, ¿no? También los pisos, como este piso redondo, por ejemplo, dentro del agua, nos permitía dar cualquier forma sobre el agua, colocar estos techos que también son velos con estructura de columnas perfectamente verticales, ancladas al piso, con luz empotrada. Es decir, el nivel de especialización de las estructuras dio un salto enorme de la mano de estos recubrimientos que también se podían seguir haciendo, ¿no? O esta guitarra en el techo, por ejemplo, que bajo el mismo concepto, hecho con tubos, una mezcla de madera, tubos, banners gigantográficos, nos permitía hacer esta fiesta temática musical con esta guitarra gigante, ¿no? Creo que nos llegó como muchas posibilidades más. Esto es otro ejemplo, por ejemplo, construcciones transparentes en lugares donde uno quiere ver el alrededor, lucir el alrededor. Hacemos construcciones transparentes, iluminamos lo que hay al exterior, y uno desde dentro del espacio, dentro del recinto, ve lo que hay fuera, y estas estructuras nos permiten hacer formas que, digamos, podamos nosotros plantear libremente, ¿no? Esto, por ejemplo, es una forma elíptica, estructural también, con vigas que llegan hasta el piso, iluminadas, y tiene solo dos columnas en el interior, que unida con una viga sobresale 12 metros de largo hacia afuera, para que al ingreso hubiera una mesa de champán. Esto, por ejemplo, yo me inspiré un poco en las estructuras de Calatrava, que tiene cosas parecidas. Y con las estructuras modulares las planteé de esta manera y se pueden desarrollar, ¿no? Este es otro ejemplo, es una pirámide, también con las vigas y alturas de 15 metros. También cuando la locación amerita que el jardín de afuera, o lo que uno quiere ver afuera, se vea adentro, ¿no? Otra estructura de este tipo, con
diferentes niveles que dejaban ver en esos ventanales también unos árboles gigantes que había en la locación. O estas formas curvas con columnas forradas con follaje, también nos muestra la versatilidad de poder hacer cualquier forma, ¿no? Siempre teniendo esto resuelto, el tema del clima, con unos cobertores exteriores. O una fachada con esta forma de como si fuera un palacio árabe en la playa, donde ayuda la arena del desierto y da la apariencia de entrar a un palacio árabe, de la misma manera, usando las mismas estructuras y las piezas curvas, buscando la proporción de lo que queremos lograr. Entonces, esta evolución uno ve que va acompañada también en este caso, de las luces, en donde uno ya comienza a iluminar lo que uno solo quiere ver. Ya no son luces incandescentes, sino son iluminaciones que hacen que sea más teatral la puesta en la construcción. He seleccionado 7 proyectos que quería compartirlos, donde en cada uno de ellos, algunos son más grandes, otros de magnitud menor, pero que muestran un poco las posibilidades de este tipo de arquitectura y que nos abre puertas a poder hacer cosas en Lima utilizando los recursos que tenemos a mano. Uno de ellos es una boda en La Molina, que para mí fue una de las cosas más lindas que yo he podido construir por la estructura. Es para un gran productor de eventos que siempre planea, siempre busca una línea creativa dentro de su proyecto, un tema, y en este caso el tema eran los diamantes. Los diamantes iban a estar presentes en todo el evento. Entonces, nuestro planteamiento fue en razón de poder hacer un diamante y que las personas pudieran estar dentro de él. La verdad, aquí está el diamante. Me compré muchos diamantes. Tuve como 6 meses, creo, pensando en diamantes, día y noche, viendo esa geometría tan curiosa, ¿no? Es como que una piedra en bruto debiera ser encerrada en una forma geométrica, tratando de rescatar al máximo la piedra, pero con una geometría, ¿no? De la piedra, del diamante en bruto a un diamante tallado, ¿no? Entonces pensé en hacer una estructura altísima para que tuviera esa proporción de diamante, que las paredes fueran inclinadas hacia adentro, y primero era para 600 personas. Entonces tenía que no tener columnas y tenía que tener por lo menos un diámetro de 40 metros. Y ahí lo vemos, las luces mismas forman un diamante. Lo excelente de esto es que usamos las vigas que vieron para los escenarios. Esta viga de 40 metros que se usó en el escenario de Paul McCartney se puede levantar a cualquier altura. Entonces, usamos esas cerchas paralelas que cargan peso. Hicimos una parrilla interior con truces de aluminio que también se usan para los escenarios, para cargar los equipos de luces, como otro octógono más. Hicimos una viga perimetral que después se levantó también de 40 metros, e hicimos con las vigas que usamos normalmente rectas, hicimos triángulos que formaban al final como si fuera una gran viga de perímetro.
Unimos también esa gran viga con el techo, con triángulos. Reforzamos con ménsulas, porque iba a cargar mucho peso el sonido, los proyectores. Y finalmente hicimos una estructura espectacular. O sea, normalmente no se ve todo esto en el evento, pero yo sí lo veía, digamos, veía lo que estaba haciendo y utilizando cosas que normalmente los que fabrican estas estructuras no están pensando en que sean utilizadas así. Esa es la planta. ¿Qué pasó? Que después ya no fue para 600 personas, sino para 800. Entonces yo me di la licencia de, respetando ese gran círculo, variar un poco la forma del piso, dejando en la barra una barra más amplia y creciendo hacia los buffets, y sabiendo que eso no iba a afectar la forma del diamante finalmente. Yo les voy a mostrar un video. Acá había una cosa también interesante. Se entra por unas cascadas de agua, y ahí en Lima también las mesas de dulces son espectaculares. Entonces hicimos una mesa elíptica de 3 niveles con una lámpara también de cristales, que la van a ver. Y en el proceso se ve, ahí se nota las 3 cerchas en el centro, que están soportadas en esas torres, que le dan el soporte de la estructura del soporte general. Sin embargo, el techo que habíamos hecho tenía una forma estructural que podía ser autoportante, pero estas vigas nos dan la seguridad de que podamos después seguir colgando cosas, ¿no? Este es el proyecto, para que vean el 3D. Ahí se ve un poco la geometría final, que esta era la entrada por la cascada de agua, la forma de las plataformas que iban bajando en altura hacia la pista de baile, que era como si fuera un lago de cristal. Eran niveles que iban bajando hacia el centro. Y la barra y la estructura de triángulos, que después debía ser proyectada. Se proyectaron imágenes como de cristales con 20 proyectores colocados en alrededor, con unos pequeños círculos que le hicimos perforaciones a las telas en sitios estratégicos. Entonces uno tenía una imagen de proyección total con estos 20 proyectores. Nosotros armamos esto en 12 días. Trabajamos de día y los que editaban los videos trabajaban en las noches. Y el resultado fue espectacular, de verdad. Vamos a ver en el video, se ve en cámara rápida el montaje. Ahí van a ver cómo se levantan las estructuras. Los techos portantes usan grúa, por ejemplo, ¿no? Pero fue un evento realmente donde se ve la posibilidad de las estructuras para hacer un evento que en realidad dura horas, ¿no? Esas son las vigas de aluminio, el círculo gigante, las vigas haciendo el diamante, la entrada. Las vigas eran forradas con una licra plateada y las telas de los triángulos era una tela blanca para que reciba las proyecciones, ¿no? Yo estuve muy satisfecho por la estructura en sí y por las posibilidades de poder hacer cosas así, ¿no? La pista de baile de acrílico. Esta boda inclusive tenía más partes, tenía una parte, la barra tenía un diamante también, el centro tenía una estructura de fierro con tubos LED que recibía a la gente iluminado, pero después, más tarde, hacía efectos. Se ven los triángulos.
Ahí se ve espectacular, por ejemplo, las vigas que hicimos que se note, para que se note la forma. O sea, las hicimos internas las vigas y las forramos, que son triangulares, para que uno viera esa trama del diamante con esa forma, ¿no? Y esta es la entrada con las cascadas de agua, la mesa de dulces, que tenía un faldín de espejo, que le pusimos un 3M que se pone para las lunas de los carros, y colgamos esta lámpara, ¿no? Es una mesa espectacular también. Entonces fue un evento que inclusive no aparece, no he querido mostrarles la parte de la boda, había una zona de cóctel, pero creo que muestra las posibilidades de lo que se puede hacer, ¿no? Este es un teatro que también es interesante porque se hizo en el Boulevard de Asia y lo hicimos muchos años. En el verano se construía este teatro efímero, se desarmaba, usábamos las estructuras para otros eventos y al siguiente año se volvía a armar. Entonces, en ese año se decidía si se hacía para mayor capacidad, para menor capacidad. Se cambió de ubicación a 300 metros. Después el bulevar cambió un poco su intensidad de uso y ya no hubo necesidad de armarlo. Entonces muestra cómo mediante estructuras efímeras podemos nosotros no hacer construcciones que de repente después no tenemos cómo utilizarlas. Y el teatro ganó el concurso, por ejemplo, de la empresa que nos provee las estructuras, que es una empresa mundial, porque ellos no habían nunca pensado en sus estructuras para hacer un teatro. Por más que había graderías, habían elementos, nosotros planteamos un teatro con un foyer, con platea, palcos, escenario, tramoya, camerinos, un teatro completo con los sistemas que ellos tenían. Inclusive en esta parte nosotros hicimos una perforación para que el escenario esté a nivel y las graderías se metan en la tierra, ¿no? Y este es el foyer, por ejemplo, ¿no? Es el corte, en un gran foyer que primero lo hicimos circular y después hicimos como que fuera una concha de abanico. Uno accedía a la platea, a los palcos, y uno a nivel accedía al escenario. Es el primer foyer, circular con licras. Es el segundo, que tenía forma de abanico, y le hicimos piso de piedra. Y ese es el escenario, las butacas. Uno nota ahí los palcos, que tenían accesos independientes para 10 personas. Entonces, era un teatro completo, ¿no? Y no sabíamos si había ganado ese concurso de la empresa de las estructuras, ¿no? Era para 1000 personas. Esto también es un evento que fue la botella del orgullo, se llamó. Hicimos una botella, la idea era hacer una gran botella, que el día 11 del 2011, a las 11 de la noche, se abriera la chapa, y salieran globos de helio que habían sido puestos durante 10 días con razones por las cuales estábamos orgullosos de ser peruanos. El reto era que esta botella pudiera ser llenada desde abajo y que estuviera levantada para que puedan haber unas turbinas de aire que cuando se abra la tapa, los globos puedan salir impulsados por las turbinas de aire. Lo trome aquí también es que las estructuras que normalmente son cuadradas, las estructuras multidireccionales que tienen estas rosetas y se hacen en cuadradas, las hicimos en hexágono con triángulos equiláteros porque permitía inscribir círculos muy fácilmente.
Entonces, los círculos tenían 6 puntos de apoyo y nos permitía formar la botella más fácilmente, ¿no? Fuimos armando la botella con los hexágonos y los círculos, dándole las proporciones de la botella, ¿no? Y dejamos que queden unas ménsulas flotantes para que puedan las personas echar los globos por abajo. Está en construcción con los círculos y funcionaba como, la plataforma funcionaba como un gran porfiado que le daba estructura a la botella y permitía que tenga uno un nivel de acceso del público por rampas. Ahí está cuando se estaba llenando, también se iluminaba con luz amarilla. La chapa la hicimos aparte y la colocamos después. Ahí están las personas llevando los globos y soltándolos, ¿no? Soltándolos en la botella que se iba llenando. Tenía también acá, por ejemplo, esta forma ya la íbamos haciendo así, ¿no? Y con los alfileres se iba agarrando el plástico. El plástico, cuando es en tramos pequeños, se puede colocar con alfiler a pesar de que no es una fibra textil. Se hizo un escenario para el día de la develación y en la develación con una grúa se destapó, ¿no? Y con las turbinas de aire salió la Inca Kola, digamos, ¿no? Y también este evento ganó un premio de publicidad de la empresa de Inca Kola que nos había contratado, ¿no? Mistura también quería mostrarles porque es un evento que hemos hecho de todas las versiones y en la tercera versión APEGA hizo un concurso y en realidad pues que vivan los concursos, ¿no? Porque los arquitectos se presentan grandes ideas y acá la empresa que ganó fue la empresa 511, hizo un proyecto espectacular en el cual su concepto era una gran anaconda que envolvía el parque de la exposición, de manera que dejaba todo libre, las piletas y etcétera, para que se disfrute el parque. Y esta anaconda, que iba cambiando de colores, se tragaba el mercado, se tragaba la panadería, es decir, iba como tomando, ¿no? las cosas. Ese era el concepto, por eso le pusieron Anaconda Eunectes Misturis, ¿no? Tenía 1240 metros de largo, o sea, más o menos 1,2 kilómetros, y había que hacerla también en tiempo récord. Entonces, nosotros le propusimos justamente hacerlo con tela tejida, porque inicialmente se pensaba que podía ser con triplé, por ejemplo, ¿no? O estaban un poco todavía definiendo, pero nosotros hicimos pruebas para hacerlo como lo construimos finalmente, ¿no? Que fue en estos tejidos de telas, y donde uno se iba ubicando por colores, donde iba llegando las zonas, por ejemplo la zona de los pescados, la zona de los chocolates. Uno iba recorriendo el parque viendo esta anaconda que cambiaba de colores y que en el fondo transmitía que esta variedad de colores que se entrelazan, éramos como la gastronomía peruana que proviene de todas partes del Perú, de diferentes regiones, diferentes orígenes, diferentes migrantes, inclusive diferentes clases sociales. Este evento que en realidad era espectacular, permitía pues integrar a los peruanos en torno a un evento, ¿no? Y en torno a la gastronomía, que creo que en esta versión fue la versión más linda que hubo, ¿no? Porque hubo ese planteamiento de esta anaconda que se iba apoderando del parque, inclusive la puerta del centro del parque, ¿no? Y debajo uno iba teniendo los diferentes ambientes,
que inclusive cuando llegaba al Museo de Arte, chocaba con el Museo de Arte y después continuaba, ¿no? Esto es la panadería que inclusive se apoderaba de las chimeneas de los hornos, ¿no? Y iba dando la vuelta a todo el parque, ¿no? Inclusive al pórtico de ingreso, ¿no? Y esto fue lo súper emblemático, este logo. Este es un evento pequeño, pero que es súper, creo que creativo, porque nosotros adquirimos 600 sillas Carter, que son sillas de policarbonato, para los eventos. Y yo vi que en los eventos, cuando recibían la luz, captaban la luz y capturaban la luz que se le proyectaba a la silla. Entonces, anualmente la empresa que nos vendía las sillas nos convocaba para hacer su evento anual. Ese año que ya teníamos las sillas, yo le planteé hacer una lámpara con las sillas. Teniendo las 600 sillas, yo sabía que podíamos hacer una lámpara que en su evento mostrara un poco lo que era Arquestudio, ¿no? Y así, interactuando con las sillas, que por cierto también las tengo en mi casa, entonces en las noches trataba de buscar cómo hacer que esta lámpara se vuelva una lámpara que no se vea que está peleando uno con la silla, ¿no? Y hice varias veladas en las noches y llegué a esta opción en la cual cruzaba las sillas y podía darle cualquier diámetro. Entonces hice y además que las sillas son carísimas, tuvimos que sacarle el tapón y utilizar precintos para agarrar las sillas y no malograrlas. Ahí vemos el tubo forrado también, ¿no? Con tela. Entonces, en los dos sentidos íbamos armándolas y íbamos subiéndolas y haciendo estos anillos que después íbamos a iluminar, ¿no? Inclusive en la tienda tenían jarrones que yo usé como rosetón, ¿no? Pero si notan acá es como un triángulo que después capta este hexágono, sigue en línea recta y acá se vuelven muchas más. Esa geometría es algo que nos permite construir este tipo de cosas. Yo escuché una vez que alguien decía, ¿cómo construyeron las construcciones góticas? Con la geometría. O sea, la geometría nos ayuda a poder hacer estas propuestas. Y ahí se ven los anillos. Y esta es una lámpara diseñada por un gran diseñador, Phil Stack, que la empresa le mandó la foto de la lámpara al diseñador y al diseñador le gustó la lámpara, pero no se dio cuenta que estaban sus sillas. Y eso para mí fue el mejor halago, porque cuando uno hace algo así, el módulo debe perderse. Recibiendo otros colores, ¿no? Si se dan cuenta, pueden ser pétalos ya los espaldares, ¿no? Pétalos que ya no son sillas. Entonces el módulo como que se hubiera perdido, ¿no? Y nos permite pues disfrutar de algo que ya no es la silla, ¿no? Y este módulo nosotros lo trabajamos diariamente en nuestros eventos, en nuestro día a día. Tenemos que considerar el módulo siempre. Estas torres que miden 2,57 por 2,57, o el triple que mide 1,22 por 2,44, el módulo de la tela que tiene 1,50, es como un gran mecano que uno va día a día armando y desarmando y guardándolo en nuestro almacén. Por eso es que nosotros un poco comparamos lo que hacemos con un gran mecano, que era un juego antiguo, que permite ir jugando y armando cosas y buscándole la relación entre las formas, la geometría. Y es así como nosotros planteamos grillas e inclusive nuestro logo lo basamos un poco en ese mecano, ¿no? También construimos
el escenario del Papa, que resultó de mucho orgullo también, porque la verdad es que justamente uno cuando ve un escenario, el escenario necesita ser muy alto para las luces, para colgar el sonido. Hay como paradigmas, ¿no?, que uno tiene que tener siempre, como que el escenario es la caja que sostiene todo. Cuando había que hacer el escenario del Papa, primero se iba a hacer en la playa, después no se hizo así, después se decidió hacerlo en Las Palmas. Estaba por una parte el arzobispado, por otra parte Relaciones Exteriores participaba también. Nosotros queríamos hacer el escenario del Papa, pero no sabíamos muy bien por dónde entrar, porque a veces uno no sabe quién comanda las cosas, ¿no? Inclusive el Vaticano también tenía incidencia en esto. Entonces, después se decidió hacer allí. A mí me llamaron, inclusive habían reuniones medias previas para ver qué tamaño debía tener, qué se estaba haciendo en Colombia. Y recibo la llamada de una muy amiga mía, que también Wong estaba participando ad honorem en hacer esto, y ella como arquitecta de Wong, junto con, ella es mi amiga Rocío Forero, querían consultarme si es que la idea que estaban haciendo tenía algún futuro, digamos, como qué me parecía, si era posible construirlo. Y nos reunimos y bueno, yo le dije que sí. Yo vi, no era esto, era un esquema, y su planteamiento era hacer un manto de santidad. Y yo cuando lo vi inmediatamente que también era como el Cerro San Cristóbal, ¿no? Entonces me pareció lindo y diferente, porque yo veía lo que habían hecho en Colombia y podía hacer también en Chile o en cualquier lugar del mundo. Pero lo que habían planteado era algo que tenía relación con nosotros, ¿no? Y tenía una idea generatriz, digamos, del manto de santidad. Entonces sí, le dije que se podía, por supuesto, hacer, y que pero parece una tensionada. Entonces también puede hacerse como una tensionada, pero yo lo que le planteé fue hacerlo con lo que nosotros tenemos como módulos y no gastar nada en construir algo especial. Bueno, se fue dilatando y dilatando, y no se sabía quién iba a construir esto. Yo quería hacerlo y me hice una maqueta. Hice una maqueta sin que me hayan contratado, con la persona que trabaja con nosotros, el supervisor a cargo, que hizo la maqueta, porque él si la construíamos, él tenía que construirla. Entonces, al hacer la maqueta, él iba también viendo cómo iba a construirlo. Entonces, cuando nos llamó el arzobispado de emergencia, nos sentaron, yo me fui con la maqueta, y la pregunta era, ¿lo pueden hacer? Y yo le dije que sí. Era 22 de diciembre, y creo que el Papa era el 17 de enero. Entonces yo le dije sí, y si quieren, nosotros, era viernes, si quieren entramos el 26. Y así fue. Así fue como pudimos ganar, digamos, ese concurso. Mi amiga, el diseño ya lo estaban cambiando por otro, pero yo les decía, esto ha sido aprobado por el Vaticano, esto es lo que quiere el arzobispado, así que optaron por hacerlo. Ahora, mi planteamiento aquí era, como era una plataforma tan grande, de 600 metros cuadrados a 4 metros de altura, hacer una super plataforma que fuera otra vez como una base, como un porfiado, del cual la torre central saliera como un monolito de la misma estructura, tener un cuello lo más pequeño posible y que se abra esto en un círculo arriba, y salir hacia alrededor con triángulos que también eran estructurales, y que las estructuras del borde también se agarren de la base. ¿Puedes retroceder? Ahí está bien.
está bien. No, retrocede, por favor. Ahí uno ve que este gran bloque también tapa el centro. Entonces yo quería hacer una conexión acá para agarrar este punto. Porque si no, sí era muy difícil hacer esto. Y esto tenía una gran boca. Entonces, así hicimos. Y esta gran plataforma daba lugar a esto, que también, si notan, se va escalonado hacia atrás y se agarra de la pared del fondo, para poder agarrar aquí una estructura que sea la que tenga un cuello y se eleve hasta la punta. Y siguiente. Y la cruz, que llegaba más o menos a 30 y tantos metros, viniera inclusive desde abajo con un trus de aluminio que llegara desde abajo, formando la cruz, y hacer una doble piel, como nunca nadie la iba a ver de adentro y de afuera, o estaba adentro o estaba afuera. Entonces yo hice una piel que tapara las vigas como un sándwich, y tener tela por arriba con esta forma, tela por abajo, tela negra para blackout, y al borde llegar a un solo tubo, no a doble tubo, para que se vea como una sola capa, que diera esa sensación del manto de santidad. Y así empezamos a construirlo. Esa es la estructura multidireccional que iba a ser como el monolito, que iba a permitir levantar esta estructura, que la viga la teníamos, las ménsulas. Esto parece la Torre Eiffel, ¿no? Tenía que ser una boca muy grande, y la hicimos mezclando troces de aluminio con vigas que teníamos, y finalmente logramos, en el tiempo que se quería, hacer una estructura, digamos, una mega estructura que reflejara lo que había querido el cliente, ¿no? Ese es el centro. Fue más grande inclusive más alta que el radar que hay atrás. Acá pusimos, como para reforzar el cuello que era débil, le pusimos una doble roseta. Vista así, inclusive es aún más bella que revestida, ¿no? Las mismas estructuras que nosotros tenemos para colocar el trus de aluminio, partiendo de la misma estructura, nosotros usamos estructuras para trabajar. Ahí está ya revistiéndose. Usamos licra aquí. Y esto tenía un componente adicional, que era que como requisito también tenía que, esto que era una cruz se cambió porque fuera un nicho que recibiera la imagen del Señor de los Milagros, que pesa 5 toneladas. Y esas 5 toneladas debía subir por esta rampa. Entonces nosotros reforzamos, probamos con un camión, e hicimos una estructura de truces que se usa para conciertos, para poder levantar esa estructura del Señor de los Milagros y ponerle una estructura rodante que la empujara al nicho. Ese es el proceso de la doble piel, ¿no? Está por afuera y por dentro, ¿no? Los truces de aluminio que se usan para los conciertos son perfectos, entonces los ángulos son elementos de montaje y de montaje muy preciso. Entonces permite hacer estas cruces perfectas y que resistan estructuralmente, ¿no? Y eso es el avance. La plataforma también era enorme, ¿no? Adicionalmente, esto tenía un escenario para la Sinfónica y el Coro Nacional, y eran 50 torres de sonido y 30 pantallas en todo el campo para el 1.000.000 de personas que fue. Ese es ya con el nicho armado. Eso es cuando llegó a las 6 de la mañana
con todas las personas, nunca lo habían sacado de su lugar. Entonces siempre lo sacan, hacen la procesión y regresa. Acá iba a salir a un lugar a la intemperie, donde iba a estar 2 días. Entonces había una persona que estaba ahí al costado día y noche. Fueron todos como si fuera una procesión, la verdad. Y nosotros armamos esta estructura con motores para poder levantar la imagen. Son motores que suben sincronizadamente y colocarla sobre esa base rodante, ¿no? Y empujarla hacia el nicho, porque debía estar a una altura tal que el 1.000.000 de personas la vieran. Entonces eso fue, creo que, lo más complicado, porque era una responsabilidad muy grande. Inclusive tuvo que taparse, porque si no iba a haber una especie de peregrinación previa, ¿no? Tuvo que taparse. Siguiente. Fue un evento realmente... nosotros pensamos que... Bueno, inclusive el Papa agradeció a los arquitectos. A mi amiga la invité, cuando ya estaba medio armado, se emocionó, y el Papa inclusive agradeció a los arquitectos, ¿no? Entonces, después de eso, yo dije ya, ¿qué vamos a hacer? Y después vinieron esto de los Panamericanos, entonces, y después qué vendrá, ¿no? Sí. Una cosa va trayendo la otra. Esto de la inauguración, en realidad nos encomendaron la inauguración, la clausura, la inauguración de los Parapanamericanos y la clausura de los Parapanamericanos. Y fue de una manera un poco circunstancial, porque la empresa Balish, una empresa italiana experta en inauguraciones, nos convocó cuando ya había ganado el concurso y nos presentó el proyecto, pero por partes, no un proyecto integrado, sino lo que necesitaban ellos. Pero primero fueron a nuestra planta de Chorrillos y les mostramos un poco todo lo que habíamos hecho, porque ellos fueron con la intención de pedir unas carpas, ¿no? Pero al ver las cosas que habíamos hecho, inclusive creo que lo del Papa, que también era una montaña, si se quiere, nos pidieron cotizar todo lo que era la infraestructura. Y eso implica la montaña, los escenarios laterales de Caral, Sacsayhuamán, las tarimas con las astas de bandera, y las estructuras necesarias para colocar todos los equipos de luz, sonido y video, que era muy importante, porque eran como 2 partes, ¿no? Infraestructura de escenografía, de montaña, y otra era la estructura para colgar los equipos. Y afortunadamente nos dieron todo. Sí trajeron la mayor parte de luz, sonido y video, más o menos 2.000 luces, proyectores, que era creo que lo más importante. Y siguiente. Y esta era un poco la distribución. Entonces, lo interesante acá es que justamente esos paradigmas de que el escenario tiene que ser una caja negra y que una caja muy grande, nosotros también lo tenemos, porque vemos que técnicamente es necesario. ¿Cómo ilumina? Si la luz necesita iluminar más o menos de 10 metros de largo en su distancia óptima, o el sonido, para que llegue y llegue bien al público asistente, tiene que colgarse a 16 metros de altura. Entonces, siempre cualquier cosa que uno haga requiere de esa caja.
Pero la empresa Balich italiana ya había pensado de otra manera, había pensado plantear justamente un escenario principal. Las luces las colocamos en todo el techo del estadio con 24 truces. Había una línea de luces también acá, una línea en la montaña, teníamos luces en la cancha, habían luces también en estos laterales, y habían cañones seguidores en todo lo que era la tribuna. Entonces, efectivamente no necesitábamos la estructura para luces. Cualquier cosa que se haga allí podía estar limpia. El sonido lo colocaron en el campo, en la parte negra, en toda esta vuelta, para que el sonido llegara perfecto a los oyentes de las tribunas. Entonces tampoco había necesidad de colgar sonido. Y los proyectores, no se usó ninguna pantalla LED. Muchas personas me preguntaban que cómo salía la luz de dentro de la montaña, y en realidad pues era un mapping, que es una proyección externa donde se mide lo que se va a proyectar y se le proyecta las imágenes desde fuera. Entonces nosotros armamos en los palcos y en las tribunas las estructuras para los 20 proyectores que iban a ser usados para la montaña, pero también para la clausura. O sea, toda la iluminación ya colocada en su gran mayoría permaneció para los 3 eventos, con ligeras variaciones. Pero eso nos dio la libertad de tener un gran espacio que estuviera limpio de estructuras extrañas. Y pudieran ellos utilizar la cancha atravesándola, a diferencia de otras veces que se usa la pista atlética. Aquí ellos atravesaban porque también habían planteado en la primera parte de la inauguración el tema de los apus y en la clausura las piedras incas. Ese era el concepto. Entonces se iba a hacer un gran apu, que fue el Pariacaca, que se ubica entre Junín y Lima y que conduce a la gente hacia Pachacamac y que atraviesa un camino inca. Entonces todos los atletas, los gimnastas pasaban por este camino inca, digamos, ¿no? Fue un planteamiento realmente espectacular. Cuando nosotros lo escuchamos, yo quedé fascinado para hacerlo, y como yo le comentaba a mis colaboradores, aunque sea gratis, lo tenemos que hacer. Se reían, pero no fue gratis, finalmente. Pero era algo impresionante, la verdad, que nunca había visto y que quería hacer, porque no solamente era llevar a cabo lo que ellos tenían como planteamiento, sino aprender de cómo se hacían esos planteamientos, era cómo trabajaban, qué seguridades manejaban, qué estándares, qué requerían como documentación inclusive, ¿no? Y fue algo extremadamente detallado, ¿no? En la montaña tuvimos que calcular, como es un expediente con cálculo de viento, de carga, pero ellos se sintieron muy tranquilos de las estructuras que nosotros los proveíamos. Tengo que decirles que era un super evento, era un evento de una magnitud impresionante, pero tampoco era algo que nosotros no hubiéramos estado haciendo en lo cotidiano de una manera más pequeña, si se quiere, ¿no? Pero no era algo extraño, no era algo que no supiéramos que se podía hacer. Esa es la montaña, que tenía más o menos más de 20 metros y que debía tener el pebetero a 13 metros más o menos, y era como un santísimo, como un sol, ¿no?, que iba clavado a un intihuatana dorado. En base a esto, esto tenía pues unos senderos
y representaba esta montaña que tiene su pico norte y pico sur, que es el Pariacaca, y que muchos desconocíamos, que está entre Junín y Lima. Súper importante. Ellos llegaron y se asesoraron muy bien, porque era un concurso. Se asesoraron extremadamente y hicieron un planteamiento impecable. Ese es el plano de la montaña. ¿Qué pasó? Que ellos tenían un planteamiento que querían que nosotros lo implementáramos según nuestras estructuras. Entonces requirieron que nosotros le hiciéramos una contrapropuesta, que la hicimos con nuestras estructuras, en donde apareciera lo que ellos necesitaban, como estos accesos laterales de afuera, estos accesos al interior del primer nivel con trampas, varios accesos al segundo nivel arriba, y un sendero que llevara hasta el Intihuatana, con circulaciones en este sentido y circulaciones en este sentido, para que pudieran discurrir una cantidad de personas que exigían este ancho. Entonces nosotros propusimos los planos, y una vez presentado esto, sí debía armarse exactamente como se estaba planteando, porque eran más o menos 380 triángulos, todos diferentes, que debían estar ubicados en el espacio exactamente con una diferencia de 3 centímetros, creo, o 5 máximo, para que ellos, mediante satélite o medición topográfica, después de construida, tenían que hacer la medición para la proyección. Para, mediante estos 20 proyectores que estaban ubicados en la parte frontal, ellos pudieran disgregar los 380 triángulos como un mapping y dar las formas que ellos querían darle, ¿no? O sea, tenían esa necesidad de poder trabajar así. Entonces teníamos que armar esto en un tiempo récord, y ellos recibir la información. Nosotros también tuvimos que tener un topógrafo en todo momento, porque mientras iba armando teníamos que ir corroborando que eso no se fuera deformando. Entonces lo primero que armamos fue el sendero que llegaba, y esta plataforma que dividía después la montaña en dos, ¿no? En dos, y en la punta y en el frente, y trabajamos con 4 equipos. Nosotros hicimos pruebas de los acabados de la montaña, porque inicialmente se iba a hacer en tela, después ellos observaron que eso se iba a mover y que podía la proyección fallar. Al final terminamos haciendo bastidores de madera con triplé, pintándolo de fondo y con un textil mate perfecto, que tuvimos que buscar mucho, teñir el color exacto del gris para que recibiera la proyección perfecta. Eso era súper importante. Entonces, estos bastidores también debían ser hechos unos independientes de otros, porque no se podía montar la tela, sino que tenía que entrar en la unión, cada una por su lado, para poder hacer un vértice perfecto, ¿no? Inclusive los vértices tenían que ser achaflanados para que pueda dar los triángulos. La observación también era que fueran obtusos para que no genere sombras. Adicionalmente, esa gran propuesta de proyección tenía la contingencia de que los artistas también pudieran recibir proyecciones en su cuerpo, ¿no? Entonces se hicieron varios lugares donde se escondían luces para que bañaran a los artistas. Inclusive el sendero tenía una luz empotrada en el piso, como un LED, para que siempre veamos que pareciera que la proyección salía de abajo realmente, ¿no? Y adicionalmente había una parte muy importante que tuvimos que ver, que era en la parte de este nivel
de 13 metros, había que hacer parte de la montaña que estuviera tapando el pebetero y que después se develara. Se develara en 1 minuto y era prácticamente la Intihuatana tomaba todo el espacio. Entonces ellos nos pidieron de una manera especial que pudiéramos dar la certeza de que eso podía develarse con todas las seguridades del caso en 1 minuto, porque si no ellos tenían que cambiar el proyecto. Entonces hicimos un modelo a escala en nuestra planta, inclusive con la puerta de escape, y hicimos las pruebas necesarias para poder desmontar estos paneles de madera. Y primero nos demoramos 3 minutos y medio, después llegamos hasta 1 minuto y medio. Llamamos el contacto con los italianos era un inglés, que era una persona muy experta, y un brasilero. Vieron el desmontaje, que lo hicimos en 1 minuto 35, y quedaron satisfechos, nos aplaudieron inclusive. Y efectivamente lo tuvimos que montar ya en la montaña, y ellos tienen la manera de trabajo de que ellos reciben el espacio y ellos lo operan. Entonces nosotros teníamos que explicarle cómo. Lo hicimos con 8 personas. Llegaron a plantear cosas como tarimas que también las tenían que desarmar para que se pudieran desarmar más rápido, y les explicamos cómo hacerlo, y finalmente 4 de nuestras personas, a diferencia de otros eventos que ellos toman posesión de la operación, nos pidieron que 4 de los nuestros estuvieran presentes porque lo hacían perfecto, y lo hicieron efectivamente en 1 minuto y medio, ¿no? Nosotros planteamos también sacar las escaleras afuera y las pusimos sobre la gradería, porque del pebetero a la base era necesario colocar una montante de gas. Acá habían como una zona de equipos de gas, que después había una tubería que salía fuera del estadio donde estaban los balones. Entonces preferimos sacar la escalera afuera. Y también había una plataforma para la grúa que iba a salir con una persona que fue Misha, iba a salir 12 metros por uno de los triángulos. Todas las puertas estaban totalmente camufladas, ¿no? Con bisagras hechas de una manera muy discreta para que pareciera que se abría y de nuevo se volvía a cerrar el panel. Nosotros colocamos la torre aquí. Tuvimos que reforzar inclusive debajo de las graderías porque las tribunas no les daban la garantía que ellos esperaban, ¿no? Y esa era la gran plataforma que debía pues soportar pues lo que ellos exigen, que era media tonelada por metro cuadrado. Esta habían pedido que fuera de 3 toneladas por metro cuadrado, y finalmente inclusive pudimos darles mayor holgura para que tenían demasiada escenografía, demasiada utilería. Nosotros preparamos adicionalmente a esto en un estadio de Surquillo, un modelo similar, más sencillo, de piso, para que ellos pudieran ensayar. Y más o menos 15 días estuvieron ensayando en el estadio, pero nosotros veíamos los ensayos parciales, ¿no? Verdaderamente esas son las circulaciones internas. Teníamos 2 niveles frontales, 2 transversales, dos así en línea, y tenía un acceso atrás a la tribuna. Entonces ellos salían también por el costado, entonces tenían toda la facilidad para hacer el show. Y dentro había pues monitores, personas que iban indicando cómo se iban a ir moviendo, ¿no? Esta es la estructura que hicimos primero, este sendero, milimétricamente hecho para que esto diera pie a que
hiciéramos por los costados el resto de la montaña, ¿no? Y toda esta estructura multidireccional, las escaleras, todas las piezas eran originales y del mismo sistema, lo cual ayudaba a que todo sea también un monolito. Esto dejábamos para que sean los accesos de las trampas también, ¿no? Hicimos una maqueta, este es el sendero también, y utilizamos piezas especiales de este sistema que normalmente no se usan para que entre la estructura principal y la piel no hubiera tanto vacío, sino que hubiera el refuerzo, pero que fuera exactamente del mismo sistema. Estas son las trampas y aquí están los empalmes en cada pieza de madera. Tenía que dar la vuelta a la tela, ¿no? El escenario de Caral, que tenía luces empotradas, y esta es ya la montaña terminada. Nosotros tuvimos que, como Lima todos los días llovía y tenían que armar los carpinteros, tuvimos que, no tenemos la foto, pero le hicimos un techo a la montaña, un techo provisional que 2 días antes de la fecha de entrega lo sacamos para que ya si se ensucia, porque hay mucho polvo en Lima, se ensucie parejo. Esa era esta es la parte que se desarmaba también. Esta era una plataforma móvil. Las plataformas laterales para las banderas también tenían una turbina de aire para que flamearan las banderas al momento de que se subían. Pero nosotros hicimos varias pruebas de ello y no funcionaba, la verdad. Tuvieron que mandarnos un plano de una empresa, según ellos la mejor empresa del mundo, que construye plataformas de 80 metros de diámetro giratorias, y ellos tenían el plano. Nos mandaron el plano y el plano era un hueco, una raya, 2 huecos, parecía un alfabeto Morse. Lo hicimos así y funcionó perfecto. Perfecto, la verdad. Así que tenemos astas de bandera, por si acaso, para alquilar. Había que ponerla y se hizo que coincidiera con la ubicación de la clausura para que ya no moverla, pero finalmente se cambió, ¿no? Aquí están las luces que nosotros colgamos con las estructuras. Y es una geometría moderna, ¿no?, de lo que es la montaña del Pariacaca, que finalmente transformaron en cada una en una supercomposición en el evento. Me encantó cuando la usaron para que pueda cantar Fonsi, porque era justamente tener una montaña limpia, ¿no? Limpia como escenario, donde la utilizaban para el cantante, y rompía todo ese paradigma de que tenemos que hacer una caja negra en el escenario, ¿no? Eso me pareció magistral, la verdad. Estas son las formas que finalmente se hacían con los triángulos. El reto era que fueran, pues, uniones perfectas, ¿no? Aquí se ve las luces, por ejemplo, formando la montaña, las luces en el medio, las luces que nosotros colgamos en el perímetro del toldo, estas luces en el piso, y estos son el sonido que hacía que las personas de la tribuna escucharan perfecto, y los que estaban acá tenían monitores independientes, ¿no? Aquí está ya develado el pebetero, y la verdad que
fue magistral el desarrollo de las proyecciones, y creo que lo más grande de todo esto era que tanto los italianos como nosotros, ellos sobre todo que tienen tanta experiencia en esto, quedaron impresionados cómo había causado un efecto tan fuerte en las personas, en los peruanos. Las personas en la tribuna lloraban porque habían logrado hacer un show impecable, donde, claro, todos formábamos parte, pero necesitamos a alguien que conduzca todo esto de una manera, pues, profesional, pero al 100%, viendo que lo principal era las tomas de video para la transmisión en vivo. Era una producción en vivo que no podía tener fallas de sonido, fallas de luces. Entonces era demasiado complejo y salió impecable, porque tenían esa experiencia en que podían solucionar cualquier problema que se pudiera presentar. Y el resultado fue, pues, mejor de lo que ellos esperaban, inclusive, ¿no? A las experiencias que ellos han tenido en otros países, lo que pasó en Perú nunca lo habían visto. El impacto que había tenido, a pesar de que habían visto otros lugares donde había salido muy bien también, ¿no? Entonces, creo que en los peruanos, el que nos pongan cosas tan hermosas de nuestro país, generó como una reacción de orgullo, ¿no? Que a nosotros, la verdad que nos llenó también de orgullo y de emoción, ¿no? Al ver esto, ya cuando se puso en escena completo, cómo se entrelazaba una escena con otra, ¿no? No era por separado, sino era como un continuo. Tuvimos que desmontarla en 2 días. Desmontamos totalmente, en la totalidad, para poder hacer la clausura. Entonces, estos sistemas permiten también hacer ese desmontaje rápido. Bueno, algunas conclusiones rápidas. Haz solo lo que te guste, pero lo que tienes que hacer es que te guste. Eso me enseñó un gran amigo arquitecto con el cual hacíamos los planos, y él, en la parte que hacíamos la vegetación, él amaba mucho a su esposa. Él, en la parte de las plantas, ponía: nena, te amo, eres la mujer más linda del mundo. Buscaba encontrarle el gusto a las cosas. En mi caso me tocó eso, porque yo tenía otras ideas en la cabeza, pero ver que había ese potencial, creo que Dios me permitió ver cómo uno puede desarrollarlo, ¿no? Y encontrar un mundo de oportunidades y de diseño, tal vez a veces en algo que uno no espera. También es muy importante aceptar proyectos que no hayas hecho, sabiendo que tienes un back que te respalda, porque las estructuras que yo encontré al comienzo, por ejemplo, ya no esperaban hacer ningún cambio más. Ellos pensaban seguir así toda la vida, pero si vas aceptando nuevas posibilidades, va viniendo y le va dando, creo que, continuidad y desarrollo a lo que uno hace. Y el Perú es un país de artesanos. Realmente yo pude ver que personas que trabajan conmigo, y también es un país de injusticias, ¿no? Porque la educación finalmente no todos la tienen a la mano, ¿no? Yo veo personas que trabajan con nosotros que tranquilamente podrían haber sido arquitectos y son muy hábiles, ¿no? Y eso es necesario saber que contamos con eso en nuestro país para desarrollarlo.
Esta montaña que yo le decía, la arquitectura efímera es permanente en la memoria, es verdad, ¿no? Un evento, una boda, o la montaña que ya está desarmada, pero que realmente permanece en nuestra memoria, te hace ver que este tipo de arquitectura en realidad logra un impacto que te hace que realmente siga viva a pesar de estar desarmada, ¿no? Y los límites no son una camisa de fuerza, sino herramientas creativas. Es decir, estas estructuras, decir, no, yo no puedo lograr más de esta luz o esta columna, la necesito. Son herramientas para diseñar y crear lo que nosotros queremos lograr. No vienen a ser elementos que nos limitan, sino que más bien nos permiten hacer cosas nuevas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Agradecemos al arquitecto Carlos Ángeles López Aliaga por su ponencia. Gracias por acompañarnos en este aniversario. ¿Desean algunas preguntas? Sí. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones por su ponencia. Me ha gustado bastante cómo es que ha evolucionado desde el inicio hasta los Juegos Panamericanos, y mi pregunta va respecto a la montaña, si se usó la metodología BIM para desarrollarla, o qué tipo de método usaron para desarrollar ese trabajo, ¿no?, de la montaña. Para las piezas, para despiezar la montaña. Para el trabajo completo, ¿no?, de diseño, piezado, construcción, todo. Hay un método BIM que se está hablando que usaron para los Juegos Panamericanos, pero no estoy seguro si lo usaron para la montaña también. No, porque esto no se amarraba a los procesos en general de los Panamericanos. Era como un proyecto especial. Se manejaba directamente, la empresa Valish ganadora lo manejaba directamente. En las otras sedes de los Panamericanos sí existían estos procedimientos, ¿no? Pero aquí no. Nosotros ya para desarrollarlo, el área de diseño pudo voltear todo a la verdadera magnitud. Como todos eran triángulos, era más sencillo porque se podía catalogar y viendo los ángulos de empalme, ir preparando en la planta y llevarlos para montarlos, ¿no? Eso fue lo que nosotros hicimos. Y fuimos acomodándolo con el topógrafo en las estructuras que ya estaban previamente planeadas, ¿no? Bueno, lo hizo un ingeniero, hizo los cálculos de vientos, del anclaje, como no está anclado sino apoyado, viendo los contrapesos que se necesitan, y la estructura sí que era una estructura homologada al Layer. El punto en que requirió mayor cálculo era en que la piel de madera, esta de triple delgado, tuviera resistencia al viento. O sea, la resistencia de la estructura a las plataformas lo daba la misma norma de la estructura, pero en sí el revestimiento era lo que fueron más exigentes para comprobar que eso iba a resistir al viento. En este caso fue el énfasis. Buenas noches. Ante todo también quiero felicitarle por los proyectos que nos ha mostrado previamente. Para empezar tengo dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué tan resistente puede ser lo de los proyectos más destacados que usted mencionó?
Me refiero al tema del qué tan autoportante pudo haber sido en cada evento que usted realizó. Bueno, nosotros en las estructuras actualmente tenemos, digamos, la estructura está soportada en su totalidad por torres multidireccionales. Las vigas, tenemos vigas que son portantes, que son de mayor peralte y que tienen un cálculo más o menos puntual o uniformemente distribuido que soporta el peso propio de la estructura, el recubrimiento exterior en caso de la lluvia y los puntos de elementos colgantes que vayan a haber, nosotros los pedimos con el proveedor que va a hacer las instalaciones de equipos, llámense parlantes, llámense lámparas, equipo de luces. Pedimos los pesos y dónde van a ir ubicados, porque en general la estructura es una estructura ligera y está calculada para soportar su peso propio, ¿no? Las vigas de amarre son triangulares y todo esto se amarra también con tubos con abrazadera. Sí hay cargas especiales que considerar, ¿no? Pantallas LED, ejemplo, una estructura colgante central que vaya a ser muy pesada. Recurrimos a los cálculos de un ingeniero, ¿no? Cuando tiene que ser muy específico y más complejo. Pero sí, efectivamente sí, vuelvo a repetir, este tipo de estructura no se hace en otra parte del mundo. Otra parte del mundo que utilizan sistemas levadizos totalmente de fábrica, ¿no? Creo que sí, aquí en el Perú hay como lo mencionaba anteriormente, que hay que ser más exhaustivo en las normas para que las empresas que construyen estas edificaciones cumplan con todos los requisitos, porque la informalidad puede hacer que ocurra un accidente, efectivamente. Inclusive las mismas telas, ¿no? Ahora se está exigiendo que sean inífugas, por ejemplo, antiguamente no. Entonces, cada vez las restricciones, la documentación que uno presenta para que el evento sea aprobado son más exigentes, lo cual a nosotros nos parece muy bien, porque eso es como un filtro, ¿no? Para que las construcciones que se hagan sí sean garantizadas, ¿no? Bueno. Bien, y la segunda pregunta, pero no menos importante, es ¿cuándo podríamos verlo nuevamente, ¿no? Con una de sus grandes proyecciones que nos ha mostrado. Gracias. Bueno. ¿Cuándo podría ser la próxima entrega que podríamos verlo a través de la televisión? Sí, bueno, esto de los Panamericanos, en realidad a nosotros nos alegró mucho, porque había mucha preocupación de que no se llegara. Nosotros conversábamos con empresas que nos convocaban para las sedes y decían que estábamos atrasados un año. Entonces, la verdad, hemos necesitado de un héroe, que ha sido Neuhaus, el señor Neuhaus, que ha logrado hacer algo que parecía ya que no se iba a llegar, ¿no? Entonces esto nos da pie a que se hagan más eventos en Perú, ¿no? Nosotros siempre vemos que hay un evento importante cada año. Este año ha sido especial, ¿no? Para nosotros, porque ha habido esto y ha habido también sedes que hemos hecho. Entonces sí esperamos que esto haga que genere expectativa el país para que hayan más eventos de este tipo, ¿no? Buenas noches. Si bien sabemos que ahorita no hay un reglamento que ampare la arquitectura efímera, ¿bajo qué condiciones o qué restricciones ha tenido usted por la experiencia que tiene en los proyectos para hacer este tipo de arquitectura? Bueno, como
como comenté, yo tengo 34 años haciendo esto. Entonces, inicialmente no había absolutamente nada, o sea, ni siquiera prevención en el trabajo, en los montajes. No existía. Entonces, sí, me parece que nosotros lo que hemos hecho es buscar tener infraestructura homologada, que no sea hecha de una manera informal, sino que esté respaldada por una marca. En nuestro caso es una empresa alemana, Layer, que es un sistema. Entonces, este sistema tiene tablas, tiene cálculos, inclusive nosotros recurrimos a ellos cuando es necesario validar algo. Tienen programas que ponen en simulación las cargas. Entonces, creemos que los eventos en el Perú dan para que justamente esto se invierta en usar estructuras homologadas. Esa homologación sí es fundamental para que no sea un albur que si la estructura va a fallar o no. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el escenario de Paul McCartney y ellos exigían que el escenario sea homologado. Y nosotros habíamos traído ese escenario y por eso pudimos hacerlo, porque no había otra empresa que lo tuviera. Entonces pensamos que ese respaldo finalmente va a decantar en que las personas, los productores, no busquen solo el precio más económico, sino busquen la seguridad, y más aún si la norma le exige que sea una estructura homologada. Entonces, tiene mucho que ver, en este caso, los reglamentos, el Colegio de Arquitectos, que exijan que realmente se cumplan la documentación que exija que un evento sea seguro, ¿no? Buenas noches, arquitecto López. Dos preguntas, dos consultas que se me vienen a la cabeza. En la magnitud del evento de la inauguración de los Juegos Panamericanos, yo tuve la oportunidad de asistir y fue realmente magnánimo y apoteósico. Pero mi pregunta va relacionada con su empresa, con la empresa que usted tiene. El tema de poder construir esta montaña, el Pariacaca, ¿considera usted un antes y un después en toda la trayectoria de la empresa? Esa es la primera pregunta, porque fue muy importante por el significado de que era construir en su propio país un símbolo como es el Pariacaca y unos juegos, los Panamericanos 2019, que marcaron un hito y un ícono en la historia deportiva de Perú. Esa es la primera pregunta, ¿no? El antes y el después. Y la segunda es, yo escuché en una de sus conclusiones de que Perú es un país rico en artesanía y rico en personas que se dedican a la labor artesanal. El proyecto de esta montaña, Pariacaca, ¿considera usted que fue uno de sus proyectos más artesanales en toda la trayectoria de su empresa? Esas serían las dos preguntas. Ya, sí, yo creo que sí. O sea, hay un antes y un después, porque inclusive el hecho de estar en este momento aquí, creo que es porque fue un evento que 7 de cada peruanos lo vieron, ¿no? Fue realmente algo que rebasó lo que nosotros habíamos esperado. Yo pensé que iba a ser un magno evento, pero no pensé que iba a ser de tal magnitud, la verdad. Yo pienso que ha sido una de las cosas, lo más importante que hemos hecho, me parece, por el impacto que ha tenido, por lo que significa el potencial a futuro de lo que uno pudiera hacer, ¿no? Como empresa, inclusive como empresa, como país, en el rubro de los eventos. Sí, definitivamente sí. Y que sí es artesanal, sí, la verdad que sí. Nosotros hemos hecho eventos, a veces vienen para la inauguración para el Comité Olímpico Internacional, vinieron suizos.
ellos se impresionaban porque dicen, nosotros esto en Suiza apretamos, lo ponemos no sé en qué y sale todo cortadito. Acá nosotros lo hacemos todo artesanalmente. Bueno, es así, pero se quedan impresionados del nivel de nuestros operarios, de nuestros trabajadores. Sí, y la montaña fue realmente hecha artesanalmente. O sea, nosotros había que hacer un montaje con gente muy experta que pudiera resolver en cualquier variación que pudiera haber, porque no se hace esto normalmente aquí. Entonces nosotros sí tenemos un buen personal artesano que, digamos, es capaz de creo que hacer cosas complejas como estas, ¿no? Entonces sí ha sido hecho artesanalmente en un tiempo récord, creo, y prueba de ello es la develación que les comentaba, ¿no? que también fue hecha artesanalmente y que funcionó a la perfección, ¿no?